Estamos de vuelta, amigos televidentes, ya tenemos la presencia, como lo indiqué, de Carlos Coronel, director de proyectos del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, CIES, para conversar sobre la percepción que tiene la ciudadanía en relación a los diálogos nacionales, qué tan efectivo, cómo lo perciben y si establecen una ruta para llegar a objetivos fundamentales. Carlos Coronel, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, comencemos. El mundo es de percepciones y tú, mejor que nadie, que eres investigador, lo conoces. ¿Cómo está percibiendo la ciudadanía, independientemente que después vamos a hablar de los alcaldes, etcétera? ¿Cómo está percibiendo esta intención del presidente de la República y del gobierno nacional de impulsar estos diálogos nacionales en distintos temas, porque van desde la política exterior al Consejo Consultivo de la Producción, de lo tributario, al tema de la transparencia y corrupción, etcétera, etcétera? Por favor. Bueno, muy buen día, Carlos. Muchas gracias por la invitación. También un cordial saludo a quienes comparten este espacio a través de sus televisiones. Bueno, quisiera primero poner en contexto, siempre toda investigación tiene que tener un contexto, ¿no? ¿Por qué me parece o nos parece necesario nosotros en el CIES desarrollar un proceso de investigación con relación a este tipo de variables? Particularmente porque el CIES, digamos, quienes trabajamos allí, asumimos la gestión del gobierno, la gestión de los gobiernos, la gestión democrática de los países, de las sociedades, como un ejercicio de conversación constante. Y esa conversación tiene distintos insumos. Uno de esos insumos es el insumo de opinión pública. Decías tú, la percepción domina en alguna medida el ejercicio de la política. Y lo que tratamos de hacer es, a través de investigación, establecer, digamos, mecanismos científicos, acertados, confiables, de comprender ese proceso de percepción y luego cómo ese proceso de percepción desde la opinión pública contribuye al ejercicio de gobierno en términos de la construcción de legitimidad. En particular, nosotros los datos que vamos a presentar corresponden a una encuesta que acaba de realizarse el fin de semana, el sábado y domingo pasados, a nivel nacional, en las 23 provincias, y que manifiesta una forma, un comportamiento justamente del conjunto nacional. Con respecto a las variables que tienen que ver con el diálogo, ¿no es cierto?, con este proceso de diálogo, de acercamiento que ha planteado el presidente Moreno, hemos encontrado en general un comportamiento positivo, es así que 77% de las personas lo considera positivo. Ese 77%, o sea, 3 de cada 4 personas, se va por dos vías, ¿no es cierto? La primera vía es del 40% que considera que el diálogo, el acercamiento entre presidente y oposición es bueno, y un 37% que considera que es útil. Aquí hay una diferencia semántica importante, ¿no? Y es, primero, siempre que se establece un diálogo, se entiende tiene que haber un motivo, es decir, vamos a conversar de esto. Segundo, vamos a conversar tanto tiempo, vamos a conversar un mes, 2 meses, 1 semana, 2 semanas, 15 minutos. Y tercero, un objetivo, ¿no es cierto? Entonces, esa diferencia entre que el diálogo sea considerado bueno y que sea considerado útil a mí me parece vital. Creo que en términos de gobierno, le conviene al gobierno que este diálogo sea considerado útil en medida que la gente vaya percibiendo, digamos, los efectos útiles de este proceso de diálogo. Al mismo tiempo, por supuesto, siempre hay una contraparte, un porcentaje de personas, un 23%, que refiere más bien una calificación negativa o argumentos negativos con relación a el proceso de diálogo emprendido por el presidente Moreno. ¿Y dentro de este 23% lo consideran negativo porque no lo estiman útil o porque simplemente responde a una posición ideológica muy fuerte? Esas percepciones responden a una, no sé si percepción ideológica, pero sí a un comportamiento más electoral, digamos. En ese sentido, por ejemplo, hemos englobado las respuestas dentro de una posibilidad que se podría llamar traición, ¿no es cierto? Esa posibilidad de traición, que es una palabra fuerte, grave, tiene dos vías de sí mismo, ¿no? Un porcentaje, el 14%, que eventualmente consideraría que el diálogo es una especie de un momento de traición, de quiebre entre Alianza País, que sería el movimiento de origen del presidente, y un 9% que considera que hay un proceso de traición con relación a la oposición, que es también una opción válida. Es decir, gente que votó seguramente por otra opción electoral y que ahora se siente traicionado al ver que esta opción electoral se acerca a el movimiento oficialista o al menos al presidente. O sea, este 23% tiene origen o tiene su génesis en ambas tendencias, a la oposición como a los movimientos oficialistas. Así es. O por lo menos con los simpatizantes de estas organizaciones políticas. Sí, así es, y yo entendería más bien que es justamente esta proporción de personas está principalmente marcada, principalmente contenida por aquellas personas
de mayor organicidad, de mayor acercamiento a los procesos electorales. Ahora, dentro de este 77% que es positivo, esto podría hacer concluir que el presidente Moreno entendió que su política tiene que ir más allá de quienes votaron por él en términos ideológicos, en términos de movimiento político, para alcanzar o para recuperar la legitimidad que dio en las urnas, pero que necesitaba tenerlo más cohesionado y que necesitaba espacios de gobernabilidad. ¿Allá apuntaba eso? Bueno, yo entendería que sí, en efecto, se apuntaba a eso. Digamos, la narrativa que ha establecido el presidente alrededor del proceso de diálogo tiene que ver con esos contenidos. Y me parece a mí que es necesario también desarrollar el conjunto de la encuesta para comprender el comportamiento de la ciudadanía con relación a este tema. Yo creo en general, a través de las distintas variables de la encuesta, que lo que hay es un espacio de transición. Dicho sea de paso, ese espacio de transición yo lo he sentido a nivel cualitativo complicado para la opinión pública nacional. Entre otras cosas, por al menos 2 o 3. La primera es constitucionalmente, ¿no es cierto?, en términos de haber terminado adecuadamente un mandato. La última persona que terminó adecuadamente un mandato en el rigor de la ley y lo que estaba esperado era Sixto Durán Ballén. Año 92-96. La generación más joven a la mía, o tal vez gente más joven, nunca vio terminar un mandato constitucionalmente. Primer elemento. Segundo elemento, el ejercicio de gobierno del expresidente Rafael Correa, que además cabe recordar, ¿no es cierto?, que terminó con una valoración positiva del 65% su mandato, nos crea socialmente esta dificultad de comprender el ejercicio de transición. ¿Por qué? Porque no lo habíamos vivido 10 años. Y en ese ejercicio de transición se genera un tercer momento, en esa incapacidad, no sé si incapacidad, pero sí en esa falta, en esa añoranza de no tener el proceso de transición. La sociedad no sabe cómo enfrentarse, o al menos la opinión pública no ha encontrado cómo enfrentarse al proceso de transición. Sobre todo en un proyecto político muy fuerte que marcó 10 años. Así es. Ya. Y el tercer elemento. Y luego, esta imposibilidad de encontrar el elemento de transición le ha obligado o ha derivado en que la opinión pública comprenda el ejercicio de transición únicamente como un ejercicio de comparación entre el anterior gobierno y el nuevo gobierno. Y allí pues siempre vamos a tener complicaciones a nivel de opinión pública porque finalmente son personas distintas. ¿A qué voy con esto? Cuando empezábamos a conversar en este momento, yo refería el hecho de que para nosotros, ¿no es cierto?, desde el punto de vista metodológico y conceptual, el ejercicio del gobierno es un ejercicio de conversación. Suena muy coloquial, pero es finalmente cómo traemos la opinión pública al ejercicio de gobierno, y el ejercicio de gobierno se filtra, ¿no es cierto?, hacia el ejercicio de legitimidad y la comunicación política. En esa lógica, la lógica de legitimidad a través de la conversación, o gobierno a través de la conversación, pensemos en que tenemos que enfocar como sociedad las conversaciones que tenemos. Bueno, y eso tiene su sentido, es la fuerza de la opinión pública la que te genera los espacios de gobernabilidad y tranquilidad para poder ejecutar tus políticas. Ahora, este 77% es tremendamente positivo, ofrece a un 23%. Si pongo los positivos y los negativos, pues los positivos están mucho más altos. Ya habíamos hablado de la estrategia de Lenín Moreno y de su gobierno de ir más allá de las organizaciones políticas, que le sale... Hasta ahora le sale de forma adecuada, pero el tema es ¿cuánto puede durar esto? Porque los diálogos, si bien los diálogos es una actitud permanente, los diálogos tienen que mostrar resultados tangibles en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Sí, sin duda. Yo creo que, decía, ¿no es cierto?, habría que mirar en el conjunto la encuesta. Veamos algunos datos para establecer una respuesta más sólida al respecto, ¿no? En cuanto a estado de ánimo, por ejemplo, encontramos un estado de ánimo positivo al 52%. La mitad de los ecuatorianos, en definitiva, manifiesta que la situación actual del país es muy buena o buena. Con relación al futuro, 39% se manifiesta optimista. Este dato es importante, es decir, 39% manifiesta una condición de esperanza. Con relación a la economía, encontramos igualmente una percepción positiva del 44%, que manifiesta que la economía está muy bien o bien, y lo interesante de aquí es que la expectativa futuro es del 42%. Como se ve, hay un escenario positivo en general, obviamente con problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Residen los mismos problemas que se manifestaban en campaña. Economía y desempleo, más otras variables económicas alcanzan el 52%, es decir, la preocupación de la mitad de los ecuatorianos sigue siendo la economía. De eso, por supuesto, se espera que el gobierno dé una solución urgente, tanto a estos problemas de economía y desempleo como a algunos aledaños. ¿Cuáles son esos aledaños? Principalmente corrupción, que está con el 12%.
¿Ya? Ahora, en este escenario de problemas hay algunos mensajes adicionales. El primero es que el 70% de la gente nos ha manifestado que tiene la percepción de una lucha contra la corrupción por parte del gobierno actual. Ese sería un mensaje positivo. Vamos encontrando como los mensajes positivos de la opinión pública para el gobierno de Lenín Moreno y también sus desafíos. Con respecto a los mismos problemas, 74% manifiesta que el responsable de resolverlos es o el presidente o el gobierno. Y allí, digamos, podría ser esto lógico, es decir, hay un problema de economía y espero que el gobierno sea quien lo resuelva. Sin embargo, en la economía particularmente, todos conocemos que somos distintos actores para poder fortalecer su economía o para poder quebrarla. No depende únicamente de la política macroeconómica, depende de los empresarios, de nosotros como consumidores, de los pequeños productores y por supuesto también del mercado internacional. Allí yo creo que hay un mensaje específico, pero creo que también hay una oportunidad, una necesidad, una demanda, un reto de parte del gobierno. Igual pasaría con el tema de la corrupción, porque el 70% es alto y no toda la lucha contra la corrupción pasa por políticas públicas del gobierno central, pasa también por los gobiernos autónomos descentralizados, pasa por la institucionalidad que está democrática, etcétera, etcétera. Es decir, todo le llega al Ejecutivo, lo bueno y lo malo. Cotidianidad. Pasa por la cotidianidad, pasa por la sociedad civil. Ahora, en el tema económico, si dice 52% es la principal preocupación de las personas en términos de economía y los distintos rubros de la economía, esto significaría que al igual que en la campaña electoral el eje central es la economía. Por tanto, ese consejo consultivo de la producción, de lo tributario, de la inversión, etcétera, etcétera, va a jugar un papel importante. Es decir, las personas, la ciudadanía va a esperar cuáles van a ser las medidas del gobierno central en términos de ajuste de la economía para incentivar la generación de empleo y mejorar la calidad del empleo. Así es, en términos de lo que estamos planteando, la siguiente conversación específica es la economía. Es decir, hay un espacio de transición, si se quiere, una ventana de oportunidad que la opinión pública manifiesta a favor del nuevo gobierno. Con estos bemoles, ¿no?, de que nos cuesta la transición todavía. Poniendo otros números, la calificación del gobierno, de gestión de gobierno en este momento es de 82%, que es muy significativo como en su momento. Bueno, son 50 días, ¿no? O sea, es poco tiempo, pero igual es alta. El mensaje en general, sumando todas estas variables, es, oiga, presidente, la opinión pública le está dando una oportunidad, un espacio en el cual espera algunas cosas. ¿Qué es lo que está esperando ahora? Está esperando la conversación sobre la economía. Va mucho más allá del resultado electoral, sin duda, 80%. Sin duda. Y es también un mensaje positivo en términos de la construcción de legitimidad, porque hay vida más allá de la elección, digamos, ¿no? El país en alguna medida va superando un ejercicio de campaña que fue no lo suficientemente atractivo ni positivo, ¿no? Pero en una medida también esto avala la estrategia del gobierno nacional, es decir, haber emprendido los diálogos, haber tomado ciertas distancias y haber mejorado los ambientes de gobernabilidad. Ahora, el tema pasa es si quienes votaron por Lenín Moreno y la mayoría de las personas de este 80%, hacia dónde quieren que vaya la economía. Es decir, quiere que sea un gobierno que no sea ideológico, quiere que sea un gobierno que migre más al centro. ¿Eso se pudo medir? Bueno, no se ha medido eso en particular. Lo que sí sabemos a nivel cualitativo, es decir, no podría dar un número, porque sería muy difícil pedirle a la gente, y además muy aventurado, pedirle a la gente cómo quisiera que sea la economía. Yo le aseguro que a nivel de opinión pública, si uno pregunta cómo quisiera que sea la economía, vamos a terminar con un ejercicio casi comunitario, anárquico de la economía. Y eso es bastante difícil además que creo de pensar y de hacer. Culturalmente se va a reducir al tema empleo y a la capacidad de consumo. Sí. Lo que sí sucede es justamente con relación a la capacidad de consumo. Cuando hemos profundizado en el tema económico o la preocupación del tema económico tiene que ver con certeza sobre todo. ¿Cuáles son las certezas? Las certezas, por ejemplo, cuando le hablan a uno de desempleo. En realidad, sí, por supuesto, hay una proporción de ciudadanos que, por alguna razón lamentable, en este momento no tienen empleo o no tienen un empleo adecuado, tienen subempleo. Su aspiración tiene que ver con alcanzar un empleo, una seguridad a través del empleo, que le permita establecer pagos futuros, es decir, que le permita ahorrar para una casa, que le permita ahorrar para un viaje, para un vehículo, para la educación de los hijos, etc. Esa es la conversación. Tener plata en el bolsillo. Tener plata en el bolsillo. Ahora, perdón, por favor, entonces, Carlos. En esa lógica, difícil pensar una respuesta ideológica.
Además, yo creo que con todos los elementos que tenemos de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, la percepción de la gente con relación al gobierno y con relación a la economía es bastante más pragmática de lo que creemos. ¿Cómo está el comportamiento de estas percepciones en rangos de edad? En rangos de edad se nota un comportamiento muy homogéneo. No hay segmentos que tengan un comportamiento particularmente distinto. ¿En género también? Igualmente. Vamos a Eventualmente el cambio posible o la diferencia posible, no tan significativa, pero existente, tiene que ver con el sector urbano y el sector rural, donde las preocupaciones siempre, como se sabe, son distintas, ¿no? El sector rural me imagino que tendrá más preocupaciones. Sin duda. Ya. Sin duda. Rapidito, alcaldes. Bueno, con relación a alcaldes y prefectos, hay una valoración nacional y una valoración particular de las dos ciudades que nosotros medimos, Guayaquil y Quito, que es Guayaquil y Quito. A nivel nacional, 7 de cada 10 ecuatorianos ha calificado positivamente la gestión de los prefectos de sus provincias, una valoración positiva, y de alcaldes se contrae al 61%. Es decir, 6 de cada 10 califican de forma positiva a sus alcaldes. En concreto, o en particular, para la ciudad de Guayaquil, la calificación del alcalde Jaime Nebot es del 85% positiva, que no es sorpresa. El alcalde Nebot siempre ha tenido estas valoraciones significativamente positivas. Y en el caso de la ciudad de Quito, el alcalde Mauricio Rodas presenta una calificación positiva del 45%. ¿Algo más en relación a esto? Bueno, más bien un mensaje para quienes nos están escuchando en términos de que esta información está siempre disponible. Nosotros investigamos mes a mes. El CIES tiene un producto que se llama La Encuesta, que justamente busca generar estos espacios de diálogo, de conversación alrededor de lo que está sucediendo en el país y cómo eso le aporta a la ciudadanía para mejorar su conversación. ¿Ficha técnica? 1.740 casos. Esta encuesta se desarrolla en las 23 provincias y tiene validez a nivel nacional y para las ciudades de Quito y Guayaquil. Carlos Coronel, muchas gracias. Muchas gracias, Se Carlos. nos terminó el tiempo, pero los datos que nos ha dado son tremendamente importantes. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal, como siempre, insumos para que ustedes saquen siempre sus propias conclusiones. Un fuerte abrazo.